Dakota 6 Lima Charlie Kilo Alpha Bravo 1 Hoy comenzamos con el curso técnico de radioaficionados online en su segunda charla. Perfecto, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Desactive el micrófono. Hay algunas personas que se les escucha la voz, alguna damita, por favor, desactive el micrófono, desactiven la cámara de video para que podamos tener una conferencia sin cortes, por favor. La siguiente diapositiva. Bueno, mis colegas, queridos, un saludo para las damas, para los caballeros. En esta oportunidad voy a hablar sobre los códigos, el código Q, el RCT y el fonético. Dentro del fonético está el código numérico, porque se habla de números, o el código alfanumérico, porque estamos hablando de letras y números, ¿no? Para indicar que mi pasión es diseñar, construir y probar mis propias antenas de radiocomunicación. Cada uno de los colegas presentes tiene su especialidad. La mía es el mundo de las antenas. El código Q. Perfecto. El código Q fue creado en 1909 por el gobierno británico para uso exclusivamente en barcos y estaciones costeras que estaban bajo su control y su jurisdicción. El código Morse ya existía, pero gracias al código Morse se tomaron muchas terminologías porque eran rápidas y sencillas y se la sumaron a la radiocomunicación. El código Q está conformado por 3 letras para dar un mensaje muy largo. Entonces evitamos dar un mensaje muy largo solamente con 3 letras en diferentes frases para diferentes significados. Entró en rigor el código Q para los radioaficionados en julio de 1913, porque la transmisión era rápida, independientemente del país de origen, de su área geográfica y del idioma. Cuando a nivel internacional se ponen de acuerdo a usar esta terminología, no se necesita saber un idioma para poder comunicarse entre los radioaficionados o entre las personas que están utilizando este tipo de comunicación en la aviación, en las unidades de emergencia, etcétera, etcétera. El código Q tiene muchas letras y muchas palabras que comunicar. El código Q comienza con 3 letras y con una letra inicial que es la Q de question, de pregunta. Cuando usamos el código Q, nosotros hacemos una pregunta, por ejemplo, ¿cuál es tu QRA? Y la contestación debería ser, mi QRA es Carlos Gabriel. QRA significa nombre, pero la pregunta, ¿cuál es? Y la respuesta contesta a la pregunta. Eso es el código Q. Entonces, vamos a dar algunas indicaciones más. Hay unas pocas frases con código Q que son las más usadas. Algunas han quedado en desuso porque en este tiempo de desarrollo tecnológico, los equipos de radiocomunicación radian mejor su señal, son más potentes, entonces se van dejando de lado algunas terminologías que ya no se las necesita. Vamos a comenzar entonces a hablar de uno de los más importantes, que es el QRA. El QRA significa nombre del operador. Cuando nosotros nos hacemos radioaficionados, nosotros somos las personas que operamos el radio de comunicación, un radio HF, por ejemplo. Y mi QRA es Carlos Gabriel, yo puedo decir mi nombre o también mi segundo nombre, es el apellido Carlos Espinosa. Depende del radioaficionado cómo quiera usar su QRA. Ese es el nombre del operador. Aquí veo que en la sala está Paola, que está Lilian, que está Franklin, que está Juan, que está Pedro. Cada uno de ellos tienen su QRA, su nombre de pila, Ahora, cuando nosotros sacamos licencia de radioaficionados, nuestra estación tiene un indicativo. Ese indicativo es el QRZ. Mi QRZ es Hotel Charlie 1 Sierra Guatemala. Aquí en la sala está Hotel Charlie 6 Juliet, Hotel Charlie 4 Lima,
Hotel Charlie 1, Yankee Charlie, cada uno con diferentes letras. Entonces, ¿cómo se conforma en Ecuador el QRZ? ¿Cómo se lo puede identificar? Nosotros tenemos un prefijo que es el nombre del país. El prefijo para Ecuador es la letra HC. Usted se molesta en ver la primera línea a la izquierda. HC significa Ecuador. Ese es el prefijo. Y todos los países tienen un prefijo. Perú tiene el prefijo OA, Oscar Alfa. Colombia el prefijo Hotel Kilo, HK. Y así todos los países del mundo. En Ecuador tenemos el prefijo HC y tenemos un número. Nosotros estamos divididos en 8 zonas. La zona HC1, por decir algo, significa que ese radioaficionado pertenece al Carchi, o vive en Imbabura, o vive en Pichincha, vive en Santo Domingo, HC1. El HC2, por ejemplo, significa Guayas, HC3, Loja, la provincia del Oro, HC4, Manabí, y así hasta llegar a la zona HC8, que es Galápagos. Pero últimamente se aumentó una zona más, que es la zona HC9 en Antártida, porque nosotros tenemos allá un laboratorio científico y eso es parte de nuestra patria. Aquí tenemos a nuestro amigo HC1 Yankee Charlie, que fue uno de los que mocionó que se nombre una novena zona para Ecuador, que es la Antártida. Entonces, a más del prefijo HC y la zona 1, por decir algo, tenemos también cuando un radioaficionado se inicia en la vida de radioaficionado, le dan la letra T de técnico y le dan un sufijo, a más del T, ya la T sería parte del sufijo, y le dan unas 2 letras más, por decir algo. En mi caso, si yo fuera técnico, HC1, Tango, Sierra, Golfo, que sería el sufijo de técnico. Pero después de 2 años, después de hacer radio, de hacer muchos contactos, de conseguir mis tarjetas QSL, que vamos a indicar ya qué es eso, y de enviar mis tarjetas de contacto y recibir, y después de hablar en HF, en las diferentes bandas, diferentes modalidades, cuando uno es técnico le permiten usar pocas bandas. Pero cuando pasan los 2 años y uno da los exámenes, ahora es general. Le quitan la T y le dejan solamente el sufijo con 2 letras. En el caso mío, si yo soy general, Hotel 1, de la zona 1, Sierra Guatemala, que es mi sufijo, y significa que soy radioaficionado general. Si pasan los años, 20, 25 años, teniendo mi licencia y siendo operador de radio, el ministerio correspondiente, Conatel, me quita una letra a mi pedido. Yo podría hacer solamente HC1 Sierra, porque cuando nosotros como radioaficionados hacemos DX, hacemos concursos, necesitamos hacer contactos rápidos. Y cuando hacemos contactos rápidos, necesitamos ganar en cantidad de contactos para poder ganar nuestros premios, porque no es lo mismo trabajar 10.000 estaciones en un tiempo X determinado. Si nosotros tenemos una segunda letra en el sufijo, lógicamente, si fuera HC1 Santiago, Guatemala, perdería muchos segundos y me pueden ganar en el concurso. Entonces, prefiero pedir que Conatel me quite una letra y sería HC1S. Ese es el premio a ser un radioaficionado de más de 20 años. En la parte derecha, en la columna de la derecha, si yo fuera antiguamente novato, en vez de técnico había en novato, sería HC1N SG, pero ahora sería HC1 Tango Santiago, Guatemala. Si yo hago más de 2 años radio y doy mi examen, sería HC1 Sierra Golfo. Y si yo voy a viajar de la zona 1 o de cualquier zona, me voy a la zona 2, a Guayaquil, por decir algo, se dijera, yo me nominaría, yo soy HC1 Sierra Guatemala portable 2 o HC1 Sierra Guatemala /2, lo que me está significando que yo estoy en otra ciudad fuera de mi zona, de la zona 1. Si me voy a Loja, yo dijera, soy HC1 Santiago Guatemala /3 o portable 3. Y así en las diferentes zonas. Y para explicar esto y aseverar lo que estamos comentando, tenemos aquí 11 personas que están en el team de profesores para el curso de radioaficionados por Zoom. Comprobamos que HC1 Lima, nuestro compañero Luis, solamente tiene una letra, lo que significa que tiene más de 20 años de radioaficionado. También vemos que HC1 Mike, Mauricio, se entiende con eso que tiene más de 20 años de radioaficionado. Y así HC4 Lima, Lilian tiene 60 años de radioaficionada, ¿cómo no va a tener una sola letra? Y Jorge igual, HC6 Juliet. Entonces, con eso y con este conocimiento, los radioaficionados o los aspirantes o los técnicos se dan cuenta ya
de por qué las siglas o el QRZ de los radioaficionados del país específicamente tienen estas letras. Perfecto. QTH es otra parte del código Q. QTH, como pregunta, ¿cuál es tu QTH? Le están preguntando, ¿dónde vive usted? Entonces, yo contestaría, mi QTH es en Santo Domingo. Si yo le pregunto a un amigo de Ambato, ¿en dónde es tu QTH? Él me diría, yo soy o vivo en Ambato en este momento, estoy en la zona 6. Si me comunico con un amigo en Puerto Viejo, le digo, ¿cuál es tu QTH? Y él me contestaría, mi QTH es Puerto Viejo. Si hablo con Guayaquil, ¿cuál es tu QTH? Mi QTH es Guayaquil. Para eso se utiliza QTH, donde el operador vive. Perfecto. Cuando nosotros hablamos con un radioaficionado, nosotros estamos haciendo un QSO. Significa contacto por esta vía, es decir, contacto por este medio, contacto en esa frecuencia. Significa conversar. Si yo estuviera comunicado en radio con ustedes, estuviéramos haciendo un QSO, 60, 70, 80 personas reunidas en una rueda. Cuando hay gran cantidad de personas de una misma frecuencia, estamos haciendo una rueda, ¿sí? Hablamos en el argot de radioaficionados. Entonces, el QSO significa contacto por esta vía. Por ejemplo, yo le puedo decir a un amigo, ¿qué te parece, Freddy HC1 Yankee Charlie? Quisiera hacer un QSO contigo mañana en 7060 en HF. ¿Te parece? Y si él está de acuerdo, me dijera, perfecto, entonces mañana hacemos un QSO en la frecuencia que tú me indicas. QSO, el contacto, conversación. El QTR es otra parte del código Q muy importantísimo porque significa hora. Si yo le digo a HC1 Yankee Charlie, Freddy, ¿te parece si mañana QTR 8 de la mañana hablamos en 7100? Él me va a decir sí o no, pero le estoy indicando una hora. Y existe la hora de cada país, la hora HC, en este momento son las 8:10 de la noche, por decir algo, 8:14. Pero la hora en Panamá es diferente a la hora de Ecuador, por el uso horario. La hora en Venezuela es diferente. En Venezuela tenemos una hora más. Entonces, si yo quiero poner las 8:14 o tal vez las 8:15, como son en este momento, dijera, el QTR HC, es decir, el QTR, la hora de Ecuador, es las 8:15 de la noche. Pero cuando nosotros queremos hacer un contacto con otra persona de otra latitud, por ejemplo, en España está 6, 7 horas después de nosotros, adelantados, entonces pues se nos hace difícil el poder saber la hora exacta, porque nos hacemos un lío, cada quien tiene un horario diferente, entonces se usa la hora UTC o la hora GMT, que son horarios unificados ya acordados por radioaficionados, y de esa manera, si la cadena HC está saliendo a las 8 de la noche, tipo o una hora UTC, pues entonces de cualquier parte del mundo saben que ellos pueden estar, a pesar de que están en horarios diferentes, van a llegar a la hora exacta a comunicarse con nosotros. Una manera fácil de comprobar la hora UTC es simplemente va a internet y se dice cuál es la hora de UTC en Ecuador, se pregunta y se sabe exactamente cuál es la hora en ese país. Bueno, QAP también es otro de los códigos importantes en el código Q. QAP significa estar en frecuencia, estar atento. Por ejemplo, yo estoy con HC4, con Hotel Charlie 1, perdón, Hotel Charlie 4, Lima, con Lilian en Puerto Viejo, y estamos hablando y me llaman por teléfono, mi hija me dice, papi, te están llamando por teléfono, yo no puedo estar en frecuencia ese rato, me alejo un poco de radio y le digo, no, le estoy diciendo al colega, me mantengo QAP. Yo puedo estar cerca del cuarto de radio, estoy escuchando la conversación, pero no estoy transmitiendo. Eso significa estar QAP. Yo puedo estar comiendo alguna cosa, estar escuchando lo que dicen, no estoy transmitiendo. Eso significa estar QAP. Estar atento en la frecuencia a la escucha sin transmitir. Perfecto. QSL también es un código muy importante dentro del código Q porque significa recibido. Si a Hotel Charlie 6 Juliet, a Jorge le digo, Jorge, ¿me está escuchando? Y él, ¿qué me dijera? QSL. Significa recibido, copiado, me está diciendo sí te escucho. Copiado significa recibir.
Entonces a Hotel Charlie 1 Mike, a Mauricio, le digo, Mauricio, mañana nos encontramos en 7070 a las 10 de la noche. Él me dice, cuésele. Significa que me escuchó y que está de acuerdo en el pedido que yo le hago sobre cualquier cosa. Lo importante es entender que cuando uno dice cuésele, está diciendo sí. O también uno puede decir Roger, ¿no? Pero es mejor acostumbrarse a los códigos fonéticos internacionales y de igual manera al código Q, que son importantes para entendernos entre todos los colegas radioaficionados del país. Perfecto. Pero también es importantísimo hablar de QSL porque existe la tarjeta QSL o la QSL Card, que es algo obligatorio que el CONATEL nos está pidiendo a los radioaficionados, especialmente a los técnicos. Cuando nosotros hacemos un contacto, nosotros le pedimos al radioaficionado de dentro del país o de fuera, por favor, envíame mi tarjeta QSL. Esa es la confirmación del contacto que están haciendo en una u otra frecuencia y gracias a esta tarjeta QSL que se va a recibir, el radioaficionado técnico va a poder canjear ante las autoridades del CONATEL estas tarjetas QSL como parte de los requerimientos para poder cambiar de categoría a categoría general. Entonces, toda tarjeta QSL, y voy a remarcar esto porque yo quiero pedir a los colegas que están aquí en esta charla de que puedan mandarse a confeccionar sus tarjetas como les vamos a indicar, porque esa es la presentación de cada radioaficionado ante el mundo. Esa es su identificación y es realmente la certificación de que con ese colega se ha hecho un contacto y le sirve como recuerdo. Hay tarjetas hermosas. Como este caso, por ejemplo, la tarjeta QSL consta, no le pases todavía, Freddy, retrocédele, por favor. Consta de el nombre de Ecuador, ¿no es cierto? El prefijo que es HC, la zona 2 y el sufijo OG. Abajo ven a la derecha Miguel Gutiérrez. Pero en la tarjeta tienen algunos datos importantes. Dice QSO con station, QSO con la estación. Entonces me ponen mi nombre HC1SG, ponen la fecha, el date, y dice el día 7º del mes, 8º, y el año 1988. La hora GMT que ya hemos estado hablando, 02,04 en 7060 kilociclos, y la señal 5.9 en single sideband. Abajo usted dice y puede leer PCE, que significa please, por favor. Si marca el cuadrito, significa que me pide, por favor, envíeme una tarjeta. Y si marca donde dice TNX, que significa thank you en inglés, pues entonces me puede indicar con eso que ya ha recibido mi tarjeta. Perfecto. Las tarjetas pueden tener una sola cara o dos caras. En este caso, el prefijo de la zona de Panamá es HP, la zona 3 y el sufijo Charlie Charlie Boston. La estación HC1SG, porque son mis tarjetas, la fecha 5 del 10º mes del año 87. En vez de poner hora UTC, él ha puesto hora HP de Panamá, 11:45 minutos de la mañana. Los megahertz es la frecuencia en la que nos hemos comunicado, 14.139.7. La señal con la que él me recibió, 5.9, que es un señalón, en el modo USB Upper Sideband. Y pues él me dice gracias porque ya él ha recibido mi tarjeta. Esta tarjeta tiene un reverso donde él me ha escrito: complacido en el QSO, mi estimado Carlos. Espero que no sea la última, sino el inicio de muchas más y de una duradera amistad. Saludos a todos en el QTH familiar, dice, en mi casa, en mi hogar, saludos. Y ahí está escrito pues a mi nombre, doctor Carlos Gabriel Espinosa, HC1SG o HC1 Sierra Golf, apartado 177, Santo Domingo, Ecuador, que era mi dirección para que me envíen las tarjetas QSL. Por ejemplo, aquí tenemos en esta tarjeta QSL una tarjeta de España. Eco Alfa es el prefijo de España, 7 es la zona séptima y el F, Francia Eco Mike, es el sufijo del colega. Y en el reverso de igual manera pone mi nombre, pone la fecha, 23 del 8º mes del año 1996, la hora GMT, 22:24, el modo SSB, la frecuencia pues en 21 MHz, es decir, en 15 metros, RCT, la señal con la que me recibió, dice TX, RX, significa transmisor y receptor, es el Kenwood 880 Santiago, y el tipo de antena. Y datos
varios pues como los que podemos poner en nuestras tarjetas QSL. Lo más hermoso para mí ha sido recibir recibir las tarjetas QSL de el Japón. Japan, Honolulu 2, Eco Zulu Lima, por ejemplo, y en una de las tarjetas en el reverso, por favor apague el micrófono, colega. En el reverso está diciendo, Listo, digo, ¿qué tal? Loco, y por favor, apague el micrófono, amigo. Por favor, Freddy, apaga el micrófono, ¿sí? Desde allá. Bueno, nos está interrumpiendo el colega. Por favor, apague el micrófono, el colega de gorra negra. Entonces, bueno, me está mandando en inglés un mensaje, pues, que está diciendo que está complacido de haber hecho un contacto en el aire conmigo y que yo he sido la primera estación HC con la cual ha contactado. Y me pide que le envíe mi tarjeta QSL. QRB significa a su entera disposición. Siempre los radioaficionados decimos, estoy QAP, QRB. Estoy en frecuencia, estoy a la escucha, sin transmitir, y estoy a las órdenes. QRB, a su disposición, a su entera disposición, a las órdenes, a su mandar. QSY significa ir a una frecuencia determinada. Por ejemplo, yo estoy en 7060, en cerca de las 8 de la noche, guardando la frecuencia para cadena HC, para la estación control de cadena HC. Llega control de cadena HC y me pide que me desplace a otra frecuencia porque él va a ocupar esa frecuencia. Me dice, por ejemplo, Jorgito, pues que saca cadena, me dice, Carlos Gabriel, por favor, haz QSY de frecuencia que voy a sacar cadena. Entonces, al amigo con el que yo estoy contactando le digo, perfecto, Juan, hagamos QSY a 7080. QSY significa ir de una frecuencia a otra. No importa la banda, puede ser dentro de la misma banda o de una banda a otra. Por ejemplo, yo estoy en 7040 y puedo decirle a mi amigo Mike, vamos a 21.200, ¿qué te parece? Hagamos QSY. Eso significa QSY, ir a otra frecuencia. QRL significa estoy ocupado. Si un amigo me dice, Carlos Gabriel, conversemos unos 15 minutos más, pero yo tengo una emergencia, estoy muy ocupado, le digo, lo lamento, estoy QRL, nos copiemos, nos veamos mañana en alguna frecuencia. QRL significa estar ocupado. Perfecto. QRX también es otro de los códigos muy importantes porque, por ejemplo, yo estoy hablando por radio, estoy haciendo un QSO con un amigo y me llaman por teléfono, entonces yo no puedo al mismo tiempo hablar por teléfono y hacer radio, hacer un QSO con algún amigo. Entonces yo le digo, por favor, QRX, que voy a ocuparme un momento. Por favor, QRX. Estoy diciendo, espérame un momento. Entonces, dejo de transmitir, hago lo que tengo que hacer y después regreso a seguir con el QSO. QRX, espéreme un momento. QRT también es uno de los códigos muy interesantes que se le puede dar muchos significados, especialmente cuando uno hace radiocomunicación, está haciendo un QSO. QRT significa apagar el equipo, dejar de transmitir. Lilian, te agradezco el contacto de esta noche. Voy a quedar QRT, me despido. 88 respetuosos, bye bye, chao, chao. Entonces significa voy a apagar el equipo, voy a dejar de transmitir. Pero también significa muerte o que se haya dañado. Por ejemplo, le digo al colega con el que tenía que entrevistarme, lamento no haber salido ayer porque mi equipo quedó QRT. Significa mi equipo se dañó. Pero también se puede utilizar eso para las personas. Ha habido más de 400,000 personas QRT por la pandemia del COVID-19. En el mundo han habido más de 400,000 personas QRT por la pandemia del COVID-19. Eso significa que han muerto 400,000 personas. Eso es algo que también nos evita dar noticias muy fuertes o que la gente que está al lado nuestro, que no es radioaficionado, escuchando nuestra transmisión, se asuste, se preocupe. QRT es uno de los códigos donde se habla tal vez en clave para que la persona común que no es radioaficionado no se asuste con lo que está escuchando, con noticias muy feas. Perfecto. Ahora, QSB también es algo muy importante dentro de lo que es la comunicación. QSB significa que la señal va y viene, que hay fading. Por ejemplo, yo me estoy comunicando
por favor, hay una señorita que está hablando, si hace la fineza de apagar el micrófono. Si yo estoy hablando y la señal a veces la recibo muy fuerte, a veces la recibo débil, eso significa QSB, que la señal va y viene, que se desvanece, a veces se pone fuerte, a veces se pone débil. Eso es. Te comento que no te escucho mucho porque hay QSB, la señal va y viene. QSP es un código muy importante que significa retransmitir. ¿Cuándo se utiliza el código QSP? Por ejemplo, yo estoy comunicándome con una estación xilófono eco, una estación de México, y con una estación eco alfa, es decir, una estación española, y estamos haciendo un contacto por tráfico de medicina, y de pronto las condiciones se van dañando y yo ya no le escucho al colega de España. Tampoco el español me escucha a mí, pero sí le escucha al mexicano, a la estación xilófono eco. Entonces yo le digo, por favor, al amigo xilófono eco 2 Tango Zulu, retransmíteme, hazme QSP. Muchas personas dicen, hazme QS puente. Entonces yo le paso los datos al amigo de México, el amigo de México retransmite mi mensaje, el colega que está en España da su comentario hacia el amigo que está en México y él me retransmite el mensaje. Eso significa hacer QSP, que es muy importante y muy común eso, porque se está haciendo tráficos de emergencia, tráficos de ayuda, tráficos de medicina, de envío de medicinas de un país a otro, y a veces las condiciones se ponen malas, y gracias al amigo que está en un país intermedio que le retransmite, se puede conseguir este tipo de medicina. QRM significa interferencia de transmisión. Cuando yo estoy hablando por radio, estoy haciendo un QSO con el amigo, hay estaciones tan cercanas que meten ruido y yo no escucho. Eso significa QRM. Y al amigo yo le puedo decir, mira Franklin, realmente hay mucho QRM, no te escucho. Hagamos QSY a otra frecuencia, a 7080, porque estamos en 7060, y vamos a hacer un QSO en esa frecuencia. Por favor, nos cambiemos, hay mucho QRM. Pero también nosotros nos damos cuenta que los hijos, los niños que tenemos son muy bulliciosos, entonces se les dice mis QRMs, mis cueremitos. Si es que es varón, se le puede decir mi cueremito. Y si es mujercita, se dice mi cueremota o mi cueremita. Entonces, no es parte del código Q, pero en los países latinoamericanos, no sé si en otras partes del mundo utilicen el código Q de esta manera a nivel muy familiar. QRM para cuando hay ruido en la transmisión y cueremito para decir o nombrarle al hijo. Perfecto. También el código QRN es importante porque ustedes han escuchado alguna vez, están con el televisor prendido y se va la señal y suena tss. Eso sería prácticamente una interferencia atmosférica cuando hay ruido atmosférico, hay pitos, sonidos raros. Eso es Quito Romanancy, eso es el QRN dentro del uso del código Q. Perfecto, compañeros. De una manera inadecuada, tal vez el radioopcionado técnico cree que por tener un equipo de HF o de VHF ya es un radioopcionado. Y realmente le comento que está equivocado. Ser radioopcionado es específicamente ocupar un equipo de HF, de High Frequency, que tiene varias bandas. 6 metros, 10, 15, 20, 40, 80, 160 metros. Y trabajar en diferentes modalidades. En Amtor, ASCII, Packet Radio, SSTV, etcétera, etcétera, ¿no? Experimentar con antenas, hacer amistades, eso es ser radioaficionado. Ser un 10 minutos, Carlos Gabriel. Gracias, pero si solamente estamos utilizando un equipo de 2 metros, un equipo de UHF, eso no es ser radioaficionado. Entonces pedimos a los colegas técnicos que se compren sus equipos de HF, costarán $200, $300 equipos usados, pero buenos, pero eso les va a poder encantar porque van a poder degustar lo que es la radiofisión. Perfecto. Ahora vamos con el código fonético. Está normado por la OACI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, y las mismas siglas, pues, ICAO, India, Charlie, Alfa, Oscar, con el código en inglés, ¿no es cierto? Entonces, está normado todo este tipo de código fonético por esta organización. Nosotros debemos codificar cuando tenemos que transmitir números, por ejemplo, con el 0. Si queremos decir el 0, decimos 0 de nada.
Si queremos indicar en la transmisión 6, tenemos que decir 6 de media docena. Y si queremos hablar de los números del 1 al 9 sin incluir el 0 del 6, decimos 1 de primero, 2 de segundo, 3 de tercero, 4 de cuarto, 5 de quinto. Vamos a la siguiente. 7 de séptimo, 8 de octavo, 9 de noveno. Entonces, el código numérico, porque se refiere solamente a números, podemos decodificar o codificar este número como 0 de nada, 9 de noveno, 7 de séptimo, 1 de primero, 6 de media docena, 3 de tercero, 5 de quinto, 8 de octavo, 2 de segundo y 6 de media docena. Y con el código alfanumérico, cuando se juntan letras, números, puntos, comas, entonces podemos decir Charlie Tango Golfo, punto, 0 de nada, 7 de séptimo, 6 de media docena, 9 de noveno. O si no, pues C de Charlie, T de Tango, G de Golfo, punto, 0 de nada, 7 de séptimo, 6 de media docena, 9 de noveno. También el código que estamos viendo en este momentito viene del código de telegrafía de Charlie Whiskey. Habitualmente lo más normal es decir 73, que significa muchos saludos. Al radioaficionado se dice 73 IDX. Sé qué se le está diciendo. Saludos afectuosos o muchos saludos y que tengas contactos a grande distancia. El 88 también es otro código muy usado que significa muchos besos y cariño, pero hay que saber usar este código, porque imagínate que un radioaficionado varón le diga a otro, recibe mis 88 muy respetuosos. No es bien visto, ¿no es cierto? Y peor que le dice, recibe mis 88 muy cariñosos. Difícil. Este código le usa un hombre hacia la mujer, 88 muy respetuosos, o la mujer, 88 muy cariñosos, ¿no? La mujer con otra mujer, querida Normita, 88 muy cariñoso para ti, para tu familia, para tu papacito. Esa es la manera de usar el código. El 55 y 51 prácticamente no se le usa. Muy bien, amigos. Estas son algunas fotografías de algunas antenas con nombres diferentes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una Flower y también al lado derecho parte de una antena J. El código RST. Prácticamente R significa calidad de recepción de 1 a 5 posibilidades. R1, R2, R3, R4, R5. Parece que se quedó muy corta esta exposición, Freddy. Podemos ir a las preguntas si es necesario. Si hay preguntas, bien, o si no, seguimos con la charla. Así que si tú haces la fineza de ver si hay personas que han hecho la pregunta, pues con todo gusto contestamos. Bueno, tengo que salirme de la presentación para revisar. Perfecto, perfecto. Si hay personas, pues, que han hecho preguntas o si no, continuamos con el tema. No hay preguntas, doctor. Continuamos. Perfecto, continuamos entonces. Y recordarles que si se corta la comunicación en 5 minutos, tenemos la próxima charla el día martes a las 8 de la noche con la siguiente charla. Entonces, el código RST, R es la calidad de recepción con la que recibimos. Va de 1 a 5, R1, R2, R3, R4, R5, y S la calidad de la señal. Hay 9 posibilidades, de 1 a 9. El tono ya no se lo usa porque eso se lo usa en telegrafía. Hay que tomar en cuenta que tanto R como T de tono ya solamente es al oído, ¿no es cierto? Yo escucho que la señal está alta y doy mi reporte. Y el tono igual, pero con la intensidad de señal, con la S no. Entonces, por ejemplo, si una señal está muy buena, le digo, tu señal es, le reporto 5, por ejemplo, que significa perfectamente legible y bastante buena. Pero cuando yo le estoy dando 5 es porque estoy leyendo en el meter del radio que la aguja llega hasta el 5, ¿no es cierto? Aquí no es por oído el reporte que le doy de la intensidad de la S, sino simplemente por lo que marca la aguja en el radio de HF, no en los radios de 2 metros, ¿no es cierto? Y aquí el problema es de que cuando reportamos en 2 metros estamos usando este código RS para reportar y eso no es así. En equipos de HF sí se lo puede hacer, en 2 metros no. En 2 metros, cuando yo pido reportes, necesito que me digan si mi señal está fuerte, si mi señal está débil, si hay ruido, si hay sonido de lluvia, si la señal va y viene, pero no usando el código RS.
Entonces, te copio 4.5 significa tu señal es legible y bastante buena. Te copio 5.5, tu señal perfectamente legible y bastante buena. Y tu señal 5.9, pues realmente muy buena y rompiendo parlantes. Entonces, ustedes ven que abajo hay el S-meter. En el lado izquierdo está la letra S de Santiago y la aguja está llegando hasta 25, cerca de 30. Entonces, ahí podríamos reportar. Tu señal es 5, 9 más 25, pero en HF. El Código Fonético Internacional, nosotros codificamos las letras, por ejemplo, en vez de decir A, decimos alfa. En vez de decir B, decimos bravo. En vez de decir C, Charlie. En vez de decir en la H, pues decimos hotel. Y de aquí sacamos nosotros la manera de hablar para cómo se usa en radiocomunicación. Mi indicativo es Hotel Charlie 1 Sierra Golf, porque estamos utilizando este código fonético internacional. La siguiente parte va pues desde la N hasta la Z, entonces N de November, O de Oscar, P de Papa, Q de Quebec, R de Romeo, S de Sierra. Entonces yo les pido a los colegas que se metan en internet y pongan en internet pues código Q, código fonético, y van a tener todo este tipo de códigos para que ustedes sepan cómo se utiliza esto. Amigos, nos despedimos, un abrazo y voy a seguir hasta el final. Sigue con la siguiente. Gracias amigos, HC1SG siempre QRB.